Señores, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al Tablero Dominical, esta versión extendida de nuestro programa diario en el que el factor tiempo nos permite hablar un poco más detallada y porosamente de los asuntos que nos interesan. El viernes en el tablero les decía, los que ejercemos el periodismo de opinión a diario tenemos una carga de estrés muy importante por el ejercicio hermenéutico de interpretar al gobierno, lo que dice, la divergencia con lo que hace, lo que quiere decir, lo que se contradice, etcétera, etcétera. Hay muy poca claridad. Mientras más consultores de comunicación tienen, más complicada es la comunicación. Quizás lo contratan para complicar, ¿no? Se habla de todo, pero no se entiende nada. Los viejitos como yo recordarán los tiempos de Fernando de la Rúa y después ese tumulto argentino del corralito y del poscorralito, cuando en la televisión argentina reinaba Mauro Viale. Y Mauro tenía unas mesas, un estudio muy grande, lleno de grupetes de invitados, donde se hablaba de todo, pero no se entendía nada. El poder decir públicamente, no digan que no lo dijimos o no lo hablamos, no se entendió, no es culpa nuestra. Pero yo no sé si en este gobierno son tan inteligentes como para jugar a la confusión sistemática. Creo que son chambones, no más. Porque si se fijan, el 14 de febrero violaron la Constitución, dispararon, lograron aglutinar a sectores de la sociedad que se ignoraban o que se despreciaban. Ese aluvión de mensajes de gremios, sectores, profesionales, confesiones religiosas, partidos políticos, embajadas, que se pronunciaron preocupados por lo que implicaba, más allá de la persona de Katia González, lo que implicaba como acto de responsabilidad política. Una semana después, el viernes nada más, el canciller de la República, Rubén Ramírez Lescano, anunciaba que el presidente Peña viaja a España para ir a conversar con empresarios a los cuales va a tratar de persuadir de que Paraguay es el lugar donde tienen que poner la guita. Digo yo por ventura, estos tipos creen que los embajadores son amiguetes políticos del gobierno español que los mandan porque les gusta el país de la sopa sólida y quieren ir a Ciudad del Este a comprar camisilla musical. No saben que este reporte de la ruptura institucional severísima que sufrió el Paraguay esta semana ya está en poder de la Cancillería española. Por supuesto, Peña no va a reunirse con el presidente del gobierno español, va a reunirse con el rey, pero Pedro Sánchez Castejón le queda una foto incómoda que Santi no quiere sacarse. Le gusta más Milei y Bukele, ese tipo de personajes. Pero el tema es que quienes impulsaron la caída de Katia González y quienes se van a España a tratar de persuadir al empresariado de que vengan a invertir en Paraguay, pertenecen al mismo proyecto político, del mismo partido político y del mismo sector político. Estamos acostumbrados a que en la praxis del poder haya una facción del Partido Colorado gobernando y otra facción llevándole la contra. Así fue, por dar un ejemplo cercano, el gobierno de Mario Abdo. El contrarrelato a las acciones o dichos del gobierno de Mario Abdo lo llevaba el cartismo. Pero ahora resulta que este es un gobierno del cartismo donde el cartismo contradice y ataca al cartismo. Cosa de locos. Cosa de locos, amigos. Y dentro de todo lo que ha pasado, creo que hay una dosificación también. Es una cagada por semana. Es un acto fallido por semana. Lo que viene pasando de 2 semanas a esta parte, que hay una movilización juvenil transversal muy interesante en su diseño, en su forma de articulación y en la reacción y adherencia de ciudadanía diversa que ha logrado. Para mí, si tengo que elegir todo lo que ha pasado en estas últimas 2 semanas, elijo eso, porque los que ya nos vamos poniendo viejitos tenemos la angustia de cuándo llegarán las tropas que nos van a tomar el relevo. Pasa mucho tiempo y ese despertar juvenil, ese despertar de la conciencia política de la juventud se hizo esperar durante mucho tiempo. Creímos que llegó en el 2015 con Una no te calles,
pero ahí también hubo como un romanticismo juvenil interesante, donde creyeron que los que tumbaban la puerta eran también los que se iban a sentar a negociar. Entonces ahí, al no haber relevo, no hubo planificación, no hubo ideas. Y creo que la belleza del momento era tumbar nomás y el después que se arregle aleatoriamente. Cuando se genera una crisis de poder y se descompone el establishment, después hay que tener la voluntad, la vocación y el plan de ocupación, porque o si no, alguien ocupa esos espacios. Así que, ¿qué vino después de Froilán? Vino Laurentino, vino no sé quién, y el estatus más o menos se mantuvo, así que otra vez una no te calle fue una especie de revolución fallida, igual que el marzo paraguayo. Igual que el marzo paraguayo del 2021, que lo recordábamos en la semana con Joana Ortega, que hoy día es diputada, y le decía, Joana, yo te conocí en la calle. Me llamó la atención la claridad mental de aquella jovencita que después descubrí que ya tenía su palmarés de haber sido presidenta de la Juventud Socialista Internacional, en fin, alguien que ha venido preparándose. En aquel marzo de 2021, los que salieron a la calle fueron los parientes de los pacientes que tenían COVID y malvivían frente a los hospitales, esperando que desde un altavoz pronuncien el nombre de sus parientes, no sabiendo si les iban a llamar a decir murió tu pariente o hacete cargo de esta receta porque acá dentro del hospital no hay lo que se necesita. Andá, vendé, empeñá, hacer lo que sea. Tu pariente en terapia intensiva necesita esto. Esa gente se desahució y salió a las calles. Y era una bronca moralizada en su deseo de que todo se destruya. Que primero era que se vaya Marito, después que se vaya Marito y Velázquez, después era que se vayan todos. Y en menos de 2 días lograron que el presidente Abdo salga de la cueva. Marito Abdo llevaba como 1 mes y medio desaparecido porque le quemaba el caso Dalia López. No quería un micrófono enfrente porque los perros le decían, che, Marito, Dalia Pio no está en tu casa. Bueno, el presidente estaba desaparecido, apareció para decir, le echo al ministro de Educación, le echo a mi secretario Villamayor. Es decir, una desordenada pero muy justa reacción ciudadana en las calles forzó a cambios en el gobierno. Es decir, desde la calle se puede incidir en la política. Y esto es lo que está sucediendo esta semana. Hay, digamos, un caldo seminal muy interesante que hoy les propongo explorar con algunos de estos caras sucias que salieron a las calles y lograron este efecto tan interesante. Voy a saludar a nuestros invitados de esta noche. Está Sofía Jure, está Piero Molas y está Valeria Sayas. Valeria viene de la extracción todavía secundaria de las muy disciplinadas articulaciones juveniles de centros de estudiantes, de la Unión de Estudiantes del Paraguay, en tanto Sofía y Piero son estudiantes universitarios. Sofía, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Quique, un saludo a toda la audiencia. Estamos acá con Piero, nos cruzamos en estas movilizaciones, en la primera que se hizo. Ahí tuve la oportunidad de conversar con el grupo y nada, la verdad fue juntar indignaciones y seguir trabajando para seguirnos movilizando, ¿verdad? Entonces nosotros armamos esto, fue algo como muy espontáneo, ¿verdad? Surgió, como vos estabas mencionando, marzo paraguayo 2021, marzo paraguayo del 1999, fue algo que surgió en ese momento a partir de la inacción del gobierno, a partir de que había un descontento de la ciudadanía y un atropello también hacia nuestros derechos, ¿verdad? En este Sofía, caso... ¿me dejas saludarle disculpame, perdón. Me encanta tu entusiasmo, pero ya entraremos en materia. Valeria, buenas noches y bienvenida. Buenos días, Quique, y buenos días también a toda la audiencia. ¿Piero? Sí, buenos días también para toda la gente que está viendo esto. Es un gusto por hablar de vuelta contigo, Quique, después de la otra vez que hablamos luego en un programa.
Piero, tenés que hacer el esfuerzo de demostrarle a la audiencia que estás bien despierto, porque el otro día te dieron palos porque hablaste medio dormido. Sí, justamente. Es despiadada la gente. Sí, no, van con todo, en serio buscan cualquier cosa que pueden para poder tirarte abajo. Y me llamaron, ahí estaba por bañarme, estaba así todo, dormí 3 horas, todo cansado. Y salí, obviamente, todo con ojeras y todo cansado. Me faltaba el café del día todavía. Bueno, hoy que estamos grabando para el domingo, el tablero dominical, estamos todos despiertos y estamos todos con mucho ánimo de hablar. A mí me interesaba mucho poder tener esta conversación con ustedes para callarme muchísimo y prestar oreja, porque quiero escuchar el concepto, la idea, la visión que tienen de este país, del mundo de los adultos, del mundo de la política, cómo lo ven. Si lo ven como un obstáculo que hay que esquivar porque no vale la pena pelear esa batalla, o lo ven como una obligación de estar convirtiéndose en adultos y saben que tienen que enfrentar esa lucha, romper ese establishment, resignificar y redignificar la política, dotarla de contenidos positivos, sobre todo porque vuelvo a aquel concepto: si se logra la primera etapa de una revuelta popular, que es sacudir el establishment y echarlo, si después no hay ocupación del espacio, alguien viene y ocupa. Lo que pasó en el clásico Marzo Paraguayo de 1999, donde hubo un ánimo revolucionario, pero ¿quiénes terminaron ocupando el espacio? Los profesionales de la política, que eran en mayoría colorados otra vez. Y fue aquella, a un alto costo de sangre, una revolución fallida. Pero esta noche no vine para hablar, vine para escuchar. Valeria, que otra vez me va a asustar cuando me diga su edad. Creo que la primera vez que hablamos me dijo 14. Sí, 14. Yo tengo 15 ahora. 15 años ahora. Sí. Bueno, 15 años de edad, dirigente gremial estudiantil, vocera de la Unión Nacional de Estudiantes del Paraguay de la UNEP. Y cuando mirás el mundo de lo adulto, que quizás está un poco modulado por tener los fantásticos padres que tenés, ¿verdad? Yo suelo hablar con tu padre, con Osvaldo, que es un fantástico periodista que tiene una lectura de la realidad realmente muy, muy interesante, por eso lo molesto de tanto en tanto. Pero, ¿cómo mirás el mundo de lo adulto, el mundo que está frente a vos y con el que tenés que lidiar todos los días? ¿Hicieron todo mal los viejos? En mi opinión, hicieron todo mal. De igual forma, el mundo de la política es muy complicado y por eso les agradezco a mis padres por darme hacerme interesar por eso desde muy pequeña, ¿verdad? Ahora mismo se sufrió un atropello a la Constitución, están pasando muchas cosas al mismo tiempo y el gobierno no es que esté planteando las cosas de otra forma. Por ejemplo, decimos necesitamos más inversión en educación, almuerzo escolar, ¿verdad? Y en vez de buscar ampliar los fondos que ya se tienen del presupuesto general de la nación, o aumentando impuestos, o tipo recaudar más para aumentar la inversión, como se debería hacer en un Estado social de derecho. Cuando te toca sentarte a una mesa con gente de los ministerios, ¿sentís que te respetan o te miran así como un poco tengo que aguantar esto para sacarme una foto linda porque es lo que me va a decir esta mitad cuña? ¿Te sentís respetado o sentís que...? Ahora mismo nos estamos sintiendo ignorados así desde los gremios estudiantiles porque es como que el ministro no se quiere sentar a hablar con nosotros. Es la última mesa de trabajo que tuvimos. El ministro vino, nos saludó y se fue otra vez porque tenía una agenda muy ocupada, pero lo que nosotros pedimos es 5 minutos para que escuchen nuestras problemáticas, nuestras propuestas, nuestros reclamos, ¿verdad? Sabemos que está todo su equipo ahí tomando nota, pero es que es diferente cuando un ministro te está escuchando, ¿verdad? Y como organización estudiantil tenemos varios reclamos, entre kits escolares, boleto estudiantil, denuncias de mala infraestructura en los colegios, etcétera. Piero y Sofía, ¿cómo empezó esto? Piero me sorprendió la otra noche cuando le dije, che, ¿qué facultades están? ¿Vos de qué facultad sos? Y me dijo, no, yo a mi facultad no le meto. Entonces, ahí me estalló la cabeza porque dije, esto es mucho más interesante, porque esto es un clúster que tiene
cierta consistencia demográfica, ¿verdad? Definición 1 son jóvenes, definición 2 son estudiantes, definición 3 está en el nivel universitario. Y después ya es una masa de emociones y de coincidencias, ya no son ascripciones de decir somos los estudiantes de famosos, los revoltosos de filosofía, sociología, trabajo social y compañía, ¿verdad? Son diversos colores, pero hay como una emoción y un acto de responsabilidad que por ahí es una movilización catártica nomás, pero esa es mi interpretación. Hoy vine para aprender de ustedes. ¿Cómo armaron esto que armaron Piero y Sofía? Esto empezó cuando quedamos en ir a una marcha que justamente iba a haber el 15 de febrero con unos amigos. Quedamos en ir y vimos que mucha gente quería ir después del horario laboral y la marcha empezaba en la mañana. Y nos vamos, pero la marcha de la mañana no aguanta hasta la tarde. Y era, ok, ¿cómo hacemos para juntar gente? Vienen 2 personas de un grupo que habíamos creado, que era justamente para esto de la marcha. Empezamos a ver también ahí toda la gente que decía, voy después de las 6, voy después de tal hora. Y era así, no, tenemos que aguantar, tenemos que hacer algo. Y ahí, estando en medio de la calle, empezamos a quitar un flyer y empezamos a hacer toda la difusión que podíamos. Pero ¿qué es lo que hizo clic para que los perros digan yo también me voy? Porque vos decís, bueno, ahí en el Congreso, en los senadores, los colorados y compañía le echaban a uno de ellos y decís, a mí qué me importa, estos tipos no me representan, yo no les voto ni les voy a votar, ¿qué voy a ir a protestar? ¿Qué hizo clic para que dijeron, tenemos que ir? ¿Qué fue? Como vos me dijiste, no es solamente que somos un grupo de personas que viene de un lado, una organización que ya estaba, somos gente de diferentes partes y todas las personas que apoyan la manifestación o fueron a la manifestación pueden tener problemas diferentes, pero cada uno de sus problemas, más que nada, viene de un mismo grupo, que justamente hacia donde nos fuimos a manifestar, dentro del Congreso, porque lo que pasó con Katia no es algo que nos va mal a todos. No porque seamos fanáticos de Katia o no, sino porque fue un atropello de la Constitución. Y además, como dijiste, que hay cada semana un sector es golpeado por una nueva razón, sea por los kits escolares, sea por el tema del nepotismo. Todos estamos siendo golpeados, de alguna manera, seamos del sector que seamos, y la gente está cansada, no solamente de ver que otros paraguayos, aunque no sean de su mismo grupo, se vean afectados, sino ellos también verse afectados por todo lo que pasan a día, porque ser paraguayo hoy en día duele. Siempre me parece que dolió, pero hoy duele y duele mucho. Sofía, es una nueva sensibilidad post-pandémica. Viste que a veces vos en tus relaciones sociales vos decís, pero esta amiga mía no era así tan polvorita que le decía una cosa y revienta. Y yo decís, bueno, metés en el contexto de la sensibilidad post-pandémica. Vos sabés que Kike, hace poco yo estaba reflexionando, dije, yo creo que de la pandemia salimos peor, porque es como que siento que cada vez la gente es más apática. Parece que nos encerramos mucho y cada vez cuesta más así decirle, che, vamos a manifestarnos, che, vamos a hacer tal cosa. No sé, antes era así, no sé, le escribía a la gente y todos sí, vamos, ¿verdad? Hoy yo siento, si bien hay mucho descontento, es como, no sé, pasaron un montón de cosas estos años. Tipo, era así, ¿qué más tiene que pasar para que la gente salga a la calle? ¿Qué más tiene que pasar para que... ¿qué otro atropello más? ¿Qué otro derecho tenemos que perder? ¿Qué otro, no sé, incluso te digo, pensando a nivel macro también, no solo a nivel Paraguay, sino a nivel regional, es como que siento que hay una polarización muy fuerte y una apatía muy fuerte, sobre todo de parte del sector oficialista hoy en día, que, imagínate, hoy en día estamos cuestionando que los niños tienen que comer. ¿Cómo podemos poner en tela de juicio que los niños tienen que comer y que los niños tienen que estudiar? Eso para mí ha sido ¿a qué nivel de degradación llegamos de que tenemos que defender darle a niños comida, siendo que hay, están los nepo babies, ¿verdad? Que al mes nos cuestan mucho más de lo que nos costaría un aula de niños bien escolarizados y bien alimentados, ¿verdad? Eso es lo que para mí es así, que mencionas la pandemia, yo siento que salimos así muy apáticos y digo así, Dios mío, ¿qué más tiene que pasar para que salgamos a las calles?
Vale, ¿cómo se siente eso al interior del colegio? Todavía las clases no comienzan, pero digamos ustedes como articulación gremial siempre están en contacto, ¿verdad? Las clases comenzaron ayer. Realmente nosotros como organización tipo debatimos sobre los temas que estuvieron viniendo sobre las vacaciones, que fueron así, como por ejemplo lo que dijo Beto Velar en una entrevista, que era que su hijo venía de colegio top y por eso merecía más el cargo que otras personas que sí tienen título, ¿verdad? Eso es un tema que estuvimos debatiendo muchísimo y fue totalmente, fue muy, eso inspiró al debate y a que los alumnos se prendieran más a estar en organizaciones estudiantiles. Y después también hablamos sobre el tema de los kits escolares. Las clases comenzaron ayer, nosotros hicimos una contraloría y los kits, por ejemplo, no llegaron para la mitad, más o menos la mitad de los colegios en los que estuvimos revisando. Te estaba leyendo. Sí. Llegan kits a un colegio, pero no llegan para todos los alumnos. ¿Quién decide a vos no te toca, por ejemplo? No llegan para todos los alumnos por un error de comunicación, dicen en el MEC. Porque ellos traen los que solo son para los alumnos que estaban el año pasado. Por ejemplo, habían 16 alumnos en tercero el año pasado y ahora hay 20 y le van a faltar a 4. Bueno, eso suele pasar mucho, pero ya no creemos que sea un error del RUE, sino de comunicación entre los directores y el MEC e incluso la supervisión, porque si hay colegios en los que falta, hay colegios también en los que sobra, ¿verdad? Y eso es algo que no tiene que pasar, es mala administración. Además, los kits llegan en malas condiciones o llegan menos porque no se compraron los ítems que se tenían que comprar. Y pasan muchas cosas que hacen que nosotros no podamos tener garantizado nuestro derecho de llegar con útiles ya a la escuela, ¿verdad? Bueno, y este fin de semana estás muy ocupada concurriendo a medios de comunicación. ¿No vas a tener tiempo de dividir en 2 tus cuadernos? No voy a tener tiempo de dividir en 2 cuadernos. Además que los profesores nos piden que no dividamos porque después tenemos que entregar cuadernos para corregir, cosas así, ¿verdad? De todas formas, es más conveniente tener varios cuadernos que solo tener 10. Antes teníamos 12. La cantidad tiene que ir aumentando, no disminuyendo. Y el ministerio tendría que tratar de mejorar la calidad, la cantidad de hojas, los ítems que vienen. O sea, los bachilleratos técnicos comienzan con desventaja. Imagínate una persona de mecánica, por ejemplo, las cosas que debe de comprar para su énfasis. Bueno, ahora tengo que hacer una pausa y a la vuelta seguiríamos hablando un poquito de cómo se armó, cuál es la química que hizo funcionar estas convocatorias de jóvenes estudiantes universitarios de raíz, de origen y de inquietudes muy diversas que convergieron sobre el casco histórico de la ciudad de Asunción para expresar su preocupación, su bronca con respecto a las cosas que vienen pasando en la República. Pero también el hecho de que son estudiantes y hay cosas que están ahí flotando en el aire que nunca hay tiempo de discutirlas. ¿Para qué sirve la educación que reciben? ¿Valen todas las materias? ¿Qué tal el nivel de los profesores? ¿Qué pasa con la católica, por ejemplo, que hace tabla rasa con las definiciones religiosas de la gente, ¿verdad? Podés entrar como un agnóstico, pero igual tenés que entrar a la clase de ética católica que está cuyo profesor es un país decimonónico, ¿verdad? Te encaja en la religión sin respetar tus ideas y tu autonomía en esa materia. Ojalá nos alcance el tiempo para entrar en esos detalles. Le preguntamos a la gente qué opinan de las marchas ciudadanas convocadas y protagonizadas por jóvenes estudiantes. Tenemos algunas respuestas. Voy a elegir, como siempre, las más breves, porque si no, no hay caso. Ahí va. Hola, Quique. ¿Cómo está, señor? Hola, Antonio. La verdad que yo ya no sé más quién es el que manda en nuestro país. ¿Ya? No, Antonio está respondiendo a Peña, si es Horacio Cartes, si es Trato a... No, Antonio me está respondiendo otra cosa, perdón. Adriana, el viernes en el tablero preguntamos quién manda en Paraguay, Cartes o Peña. Por supuesto, las respuestas fueron bastante obvias. Adriana dice, siempre que no interrumpa el trabajo y la educación me parece bien, pero deben ser los padres, no los jóvenes, los que deberían manifestarse, dice. Silvia dice, me parecen excelentes, ese es el despertar de la conciencia política de la juventud,
que aún no habiendo vivido la dictadura se levanta para defender la democracia. ¡Ey! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! A ver qué dice Hugo. Vamos a ir a la pausa con Hugo. ¿Qué tal, Kike? ¿Cómo te va? Mira, cualquier movilización ciudadana es importante, ¿verdad? De modo de protesta. Pero el problema es que hay muchas filtraciones políticas de por medio ahí también. Eso siempre hay que cuidar, ¿verdad? Pero debería ser más fuertes las protestas ciudadanas acá en nuestro país. Somos muy débiles. Bueno, pero principios requieren las cosas. Vamos a una pausa y a la vuelta seguimos mirando, contemplando y escuchando a este país pensado y visto por los jóvenes que van emergiendo y ocupando espacios de prominencia para reclamarle al mundo de los adultos, a los gobiernos y a la política todas sus omisiones y deudas. Desde la Cancillería Nacional anunciaron que el presidente Peña viajará a España para persuadir a poderosos empresarios ibéricos que un buen gobierno manda en Paraguay y no hay escasez de chorizos. El detalle preocupante consiste en que, al parecer, la intención de cruzar el Océano Atlántico se origina en las declaraciones de un diputado colorado que esta semana le dijo a las 7:80 AM que el poder real está en España. Santi, ¿ya compraste pico para tu pasaje de volver nomás ahora mismo? Porque el diputado Ningo hablaba de que el poder está en la calle España. Para llegar allí no necesitas pasaporte ni avión, Santi. Necesitas una tarjeta Yajá y subirte a una línea 30 azul. Hasta aquí los consejos de transporte público en este folletín. Jennifer de la Cruz para Mega TV. Contigo, Quique. Bueno, Jennifer de la Cruz, muy oportuno, Jennifer. El presidente Peña no distinguió entre el poder está en España y el poder está en la calle España. Ok, hay que avisarle estas cosas al querido señor Peña que se va de viaje. Seguimos, amigos, en esta edición del Tablero Dominical. Vamos hasta las 23 horas y estamos hoy conversando, estamos escuchando cómo piensan los jóvenes que se manifestaron en estas últimas 2 semanas tras el evento que terminó con la destitución de Katia González y toda la serie de, digamos, el efecto dominó posterior, la reacción de distintos gremios y organizaciones, pero quienes materializaron, corporizaron esta cuestión tan importante, casi antropológicamente tan importante, decir, ocupemos las calles nos conducen a las plazas son los espacios de integración donde nos integramos, nos aceptamos, nos miramos, discutimos, consentimos, disentimos y nos expresamos. Ese ejercicio tan humano, tan sano, tan de la vida de la ciudad, esa articulación lograron activarla estos jóvenes estudiantes con algunos de los cuales estamos en esta noche. Piero Molas, Sofía Jure y de las articulaciones estudiantiles secundarias Valeria Sayas. Vuelvo al comienzo de todo. A ver, ¿fue una revolución de WhatsApp? Yo creo que en parte sí. ¿Sí? O sea, yo había creado este grupo con las amigas que te había contado primero. Era así, vamos a armar un grupito a ver quiénes se van uniendo, ¿verdad? Y vamos a dejar abierto, quién sabe, máximo se unen 50, 100 personas. En menos de 5 horas teníamos más de 500 miembros. Y 500 personas hablando sin parar del tema, hablando de qué pensaban, hablando de qué querían hacer. Ahora el grupo tiene creo que más de 1000 miembros, ¿verdad? Incluso ahora que ya fueron estas manifestaciones de estos 3 días, la gente sigue quedándose porque está esperando qué más se puede hacer, qué más
incluso para la gente que no fue a la marcha, qué pueden hacer ahora y qué pueden hacer después. Y ahí es una parte, un gran detonante también de todo lo que fue la manifestación. Bueno, 500, 1500, ¿cuántos estuvieron en la calle? La primera fueron menos, el viernes pasado, jueves pasado fueron más, fue creciendo aquello, ¿verdad? Sí, fue creciendo. El jueves, te voy a ser sincero, a las 6 no éramos tantos, éramos creo que 40, 50 personas por ahí. Pero después nos alargamos y creo que llegamos a 150, 200. Pero sí, el viernes sí fuimos fácilmente más de 500 personas, 600, 700 personas gritando por todo el centro. Lo que fue la manifestación del día jueves, ahí no se repitió el número de más de 700 personas, pero sí tuvimos un número grande, aunque te voy a ser sincero, no me acuerdo perfectamente, pero sí, fuimos un número un poco cercano al menos. ¿Hubo boicot de los buses? Creemos que puede ser, no sé. Mucha gente nos empezó a hablar de que sí había una regulada de buses. Teníamos gente que estaba escribiéndonos también a nosotros, ya siguen ahí, ¿verdad? Porque ellos todavía no habían podido salir porque nos decían que estaban esperando un bus hace más de 2 horas. Y algo muy loco y algo que les delata también a estos delincuentes, por decir, es de que mucha gente empezó a decir, están sacando excusa de que por esto la gente no se puede ir, porque siempre lo hay regulada de buses. Y, no debería lo de haber nunca. Ahora sí notamos que había más. Yo mismo me fui justamente en bus, me fui en Bondi, y tardó un rato en llegar mi bus. O sea, si mucha gente viene y nos dice, che, estamos esperando hace más de 1 hora para ir, y es justo el día de la manifestación, y sí, ya hay que esperar generalmente un tiempazo, pero igual no era tanta coincidencia. Y muchísima gente sabe perfectamente que este es el tipo de cosas que ellos hacen. Entonces no creo que quede duda que es algo que habrán hecho. Alguna experiencia docente tengo, y dentro de esa experiencia docente, encontrar el alumno que en la materia de la última hora te dice, profe, me tengo que retirar porque si no voy a perder mi bus. Y vos te das cuenta perfectamente que ese alumno se va a aplazar en esa materia, ¿verdad? Este es un lugar común de la educación nocturna, tanto secundaria como universitaria. Valeria, el mal servicio de transporte público es un asesino de estudiantes, retrasa los tiempos o liquida carreras de estudiantes. Claro, muchas veces los alumnos tienen que tomar de 4 pasajes más o menos al día para poder llegar a sus casas, además de que se espera muchísimo el bus. Si es larga distancia y a nosotros no nos garantizan el derecho al medio pasaje, sino les garantizan a los estudiantes secundarios que ya lograron eso en 2002, ¿cómo le van a poder garantizar a más gente, a los estudiantes universitarios, por ejemplo? A nosotros nos prometieron un aplicativo que va a estar listo si tenemos suerte a final de año. O sea, todos lo va a hacer alumnos... la gente de Parsing. ¿Qué? broma. Si los alumnos necesitan utilizar el medio pasaje así durante todo este año, no van a poder porque el ministerio dejó de aceptar solicitudes para tarjetas de medio pasaje y está desarrollando su aplicativo, que no sabemos para cuándo va a estar listo. Nosotros no tenemos garantía de nada en materia de educación. Bueno, más de 1.500 personas en el foro de WhatsApp. Y la primera lectura es, ¿y los otros 1.000 que no se fueron? Es imposible transportarse en este país, en serio. O sea, en serio tuvimos mucha gente que sí, había esta gente que no podía porque obviamente esta manifestación no fue algo planeado de hace semanas, fue algo más de último momento. Pero teníamos gente igual apoyada de su casa. Estaba una señora, por ejemplo, que decía que tenía una contracción muscular en su espalda o algo y por eso no podía ir, pero siempre igual reactiva en el grupo. Pero también tenés el tema de que, aunque por así decirlo en San Lorenzo... Hay adultos también, no es solamente, digamos, no hay un corte juvenil universitario. Hay de todas las edades. O sea, justamente los que más estamos organizando y saliendo más adelante con esto somos jóvenes, pero tenemos muchísimo apoyo de gente de otras edades. Justamente la otra vez hablé con una señora que es amiga de mi mamá, que me estaba diciendo que tenía un grupo grande de gente que vivían todos en San Lorenzo y querían venir, pero les era imposible venir entre todos, no les era tan fácil, no es tan fácil hacer una manifestación a las 7 de la noche y que termine a las 11. La gente, a las 11 ya no hay más buses, no tenés más cómo volver a tu casa.
Es una vergüenza que no se pueda. La ONCE, hay muchísima gente, sigue trabajando, sigue con cosas, sigue con actividades y no te podés mover de San Lorenzo al centro de Asunción. Es esto, en otro país es esto la distancia, es una vergüenza que no se pueda hacer eso. Y después, nos juntan gente, porque en este país no es fácil salir a manifestarse. No es que, salgo nomás. Sí, o sea, que yo te doy cuenta, yo mismo me doy cuenta que sí tengo el tiempo, que yo soy estudiante, yo ahora mismo no estoy trabajando. Ya llegué a trabajar, justamente estaba buscando, últimamente dejé un tiempo buscar eso para salir a manifestarme, ¿verdad? Para ver todo esto, concentrarme en esto, meterme lo más que puedo. Pero yo sé cuánta gente le es imposible y quiere quejarse. En un Volt, que justamente el que me estaba llevando a una entrevista me empezó a hablar que el tipo trabaja desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días. Obviamente el pobre señor no puede dejar un tiempo para salir a manifestarse, pero me dijo, yo quiero y gracias por salir a hacer esto. Necesitamos un cambio de algún lugar, tenemos que empezar. Y acá justamente estamos empezando. Bueno, qué interesante pensar que el espíritu se mantiene y la necesidad de salir a las calles se mantiene. ¿Y el discurso de protesta o protesta más propuesta? Nuestra propuesta primero se necesita que el gobierno escuche los reclamos, ¿verdad? Que no puede ser que no alcancen los kits escolares para todos. O sea, vos estás en una empresa y generalmente se calcula una sobreproducción, porque mejor que te sobre un poco y poder prepararte para esa demanda antes de que te falte y no puedes responder a la demanda que te dan. Entonces, ¿cómo puede ser que no le alcancen los kits o que no tengan luchas ya históricas ganadas por otros estudiantes anteriormente? No es solo eso, también es el tema de este proyecto de ley nuevo, que es el de el hambre cero, en el que justo como dijo la compañera, nos pone a elegir entre fondos para investigación o alimentación escolar. Sí. Eso es súper injusto, así tanto para los estudiantes secundarios como para los universitarios, porque en el FONACIDE entran también arancel cero, fondos para la investigación, entre otras cosas. O sea, vos al mover los fondos del FONACIDE a solamente alimentación escolar, estás perdiendo muchísimo. Yo soy secundaria ahora mismo, en algún momento voy a ser universitaria y voy a querer, obviamente, mi educación en una universidad pública, sea gratuita. Y eso justo depende de lo que sobra en Itaipú, que sería el FONACIDE. Claro, sí. Además no hay que olvidar que el FONACIDE es un fondo decreciente. En la medida que la tasa de crecimiento vegetativo, el uso de la energía vaya dándose a más uso de energía, menos FONACIDE, menos fondo de compensación, sí. En algún momento el saldo de ese fondo va a ser cero. Así que también hay que ser muy prudentes al hacer planes en esa materia. Claro, o sea, la educación no puede depender de cuánto le vendamos este año a Brasil. O sea, ¿cómo dependemos encima que Brasil nos pone el precio y nosotros estamos obligados a comprarle a ese precio que obviamente es mucho por debajo de lo que ellos venden a otros mercados? Y cómo nosotros hacemos que dependa del gobierno brasilero la educación que le damos a los jóvenes. O sea, eso es un chiste, de verdad. Nuestra educación ya depende de tantas cosas, de que las personas, como dijiste, que no tienen que salir de la clase porque si no pierden su bus. Dependemos de tantas cosas. Ahora vamos a tener que depender de otro lado, cómo va a llegar nuestra educación. Cada vez va más abajo y deberíamos ir más arriba. Tenés gente justamente que salía a decir, en mi época no había esto. Y el tema es avanzar, es seguir adelante, es tener un futuro y un presente mejor. Y nos están tirando hacia abajo. Sí, o sea, la gente en comentarios así, yo veía que gente en contra de esto del kit escolar defendiendo el hambre cero, que decía, sí, en mi época mis papás trabajaban y no había kit escolar y bueno, felicidades, vos pudiste escolarizarte, pero no puede ser que nosotros, o sea, ¿qué futuro nos espera? O sea, gracias a tu educación, a cómo fue antes, estamos así como estamos ahora. ¿Cómo vamos a estar mañana? O sea, vos tenés dos papás que trabajan, igual no llegás a un kit escolar. Igual no llegás, es caro y además con listas útiles así, eso. Te dan 4, o sea, obviamente esto ayuda muchísimo los kits escolares. Y te dan 4 cuadernos para usar, o sea, usan supuestamente de que, porque son páginas más largas se puede usar. ¿Y qué pasa cuando tenés que entregar el cuaderno, por ejemplo?
y tenés que hacer cosas de otra materia o tenés que estudiar. No le dan ni espacio para estudiar a los jóvenes. ¿Y qué clase de futuro se esperan si no dan ni un solo recurso para mejorar? Pero la para un educación? EPOEI hay plata para ponerle o sea, para seguir pagándole A su se meten en jubilación los a Calais. colegios top para que justamente entren después en los puestos al lado con su papi. Bueno, O sea, las mismas personas que están ejecutando el kit escolar son las que van a operar hambre cero. ¿Qué tenemos que esperar de eso? claro. Es una mentira, hambre cero, un golpe mal avenido, porque cuando empezaron dijeron, miren, la Contraloría nos entregó este informe que dice que se usa solamente el 5% del dinero de FONACIDE y mal usan las intendencias, es decir, para quien quiera entender, las intendencias se estaban robando o malgastando el 95%. Entonces nosotros vamos a centralizar esto y va a alcanzar para todos. Una semana después le dijeron a los intendentes, no, perdón, disculpen, nos equivocamos, nos expresamos mal, les vamos a dar más. O sea, yo no sé si una semana después ya murió hambre cero o qué. Una semana después más o menos lo que se hizo fue dejarle los fondos para que administren justamente los municipios, pero todo destinado a alimentación escolar. Fue muy confuso ese tema, porque el presidente decía algo, después se retractaba y decía otra cosa y después se retractaba. Y así mismo nosotros secundarios no pudimos entender muy bien y le preguntamos a gente más entendida y también dijeron que estaban confundidos. Y, por ejemplo, los fondos del FONACIDE sí se malversan, pero eso se soluciona con buena administración, buen control. No es cambiando todos los fondos a alimentación escolar y quitar fondos para investigación científica o arancel cero. Y eso. A cualquier empresa se le hace una auditoría cuando tipo maneja cierta cantidad de dinero. ¿Quién le hace una auditoría al gobierno? ¿Quién está auditando cómo se están malversando los fondos? Te había comentado la otra vez, hicimos un cálculo de que 130.000 costó cada kit escolar. Que sí, tipo, 130.000 no vale, si compras un precio mayorista todo eso no vale, ponerle que se sobrefactura, pero igual se debería invertir 3 veces más. O sea, ¿cómo es que ¿cuántos cuadernos tienes vos? 10. ¿Cómo que con 10 cuadernos? ¿En qué grado estás? Primer curso. O sea, pues imagínate, ahora va a empezar a dar química, va a empezar a dar un montón de física, algunas materias así mucho más complicadas. ¿Y cómo te alcanza para hacer todo lo que te mandan a hacer? Encima que ni siquiera tenés los libros, no sé si te dieron o vos tenés que comprar o cómo funciona. Los libros no nos entregaron, ¿No? O sea, la licitación como que se dividió y una empresa entrega los libros y después otra entrega los kits escolares. Nosotros no tenemos los kits completos para comenzar el año. Sí, y tipo ahí tenés que pasarte escribiendo todo en el cuaderno. O sea, tengo conocidos así que me comentaban que ellos tenían que copiar todo lo que estaba en el libro y eso. ¿Y cómo te alcanza eso? No sé ni cuántas hojas capaz tenía tu cuaderno, 100 o 50. 96 hojas, imagínate así, para las materias. La verdad que evidentemente el gobierno no nos quiere educados, no nos quiere instruidos. O sea, ¿y cómo si vos tenés o sea, ¿por qué educación top solo para los hijos de parlamentarios? ¿Por qué educación top solo para algunos y para el resto? O sea, cuando vos dijiste lo de que el ministro no se quiere reunir con nosotros, ¿para quién trabaja el ministro? Para los estudiantes está el ministro. O sea, no trabaja para la agenda política de Santiago Peña. El ministro no está para eso. El ministro está para responder a los estudiantes. O sea, ellos son... para ellos está. ¿Escuchaste lo que dijo Valeria? El ministro pasó un ratito a saludarle porque tenía cosas más importantes que hacer. ¿Qué más importante que reunirse? O sea, señor ministro, si es esto, ¿qué más importante que reunirte con los estudiantes? O sea, para ellos vos estás laburando, te recuerdo. No, es realmente así, para mí es un chiste. Valeria pertenece a un frente gremial, digamos, donde hay mucho debate, consenso, agenda, pasar en limpio y traer protesta. Lo de ustedes, digamos, tiene una potencia enorme. Ahí en ese caldo está la fórmula de la bomba atómica, pero también habrá que pasar por el proceso de decir, en algún momento tendremos que sentarnos a hablar o nos van para aplacarnos, para controlarnos, para olernos un poquito a ver qué clase de animales somos, nos van a llamar a una mesa y en ese momento
habrá que decirles algo y pedirles algo. A ese estado de reflexión ya llegan, hay ideas básicas o todavía están en que la manifestación crezca o que las formas de la manifestación, por ejemplo, eludan el problema del transporte de la gente. Es decir, bueno, que cada uno haga una manifestación en su casa, en su barrio, en su esquina, vamos a hacer una cacerolada y que eso sea un nuevo lenguaje de lucha, qué sé yo. ¿Están todavía en masificar la protesta? No solo masificar, por así decir, la manifestación, ¿verdad? Sino protesta en general y también espacios para crecer en general. Lo que nosotros más que nada estamos buscando es que con estas manifestaciones no es que sean 3 manifestaciones y desaparecemos en la faz de la tierra. Nos fuimos y hasta acá. No. Hay muchas más cosas que hacer. Que la manifestación es una manera de poder hacer saber nuestra voz, pero no es solamente para eso, es para poder juntar y juntamos personas que estén interesadas en este tema, que haya más debate sobre lo que está pasando, que haya justamente mucho más análisis crítico en la situación y de toda la gente que está cansada de decir, ok, ¿qué podemos hacer? Nosotros no apuntamos solamente a armar manifestaciones, sino también a poder, quién sabe, armar grupos de debate, juntar a jóvenes que están interesados. ¿Sabes que este día, en esta fecha, vamos a juntarnos entre todos acá? Vamos a tener una pequeña reunión, ¿verdad? Y vamos a tener espacio de debate sobre eso, o empezar a hacer videos más informativos de lo que está pasando, poder simplificar tan información que a veces el gobierno quita, y como ella misma dijo, es súper confuso que el presidente mismo sale a decir algo y después se retrae, después sale a decir algo y después se retrae. En este país generalmente alguien que agarra y cambia 25.000 veces lo que dice, generalmente se espera alguien en 15 años, no el presidente, y es el presidente el que hace eso, y una persona de 15 años es la que tiene que salir en televisión a decir, boludo, no da lo que haces por el país, decidite en algo. Y queremos justamente todo eso, poder agarrar y juntar gente como Valeria, juntar todo tipo de personas que quieran salir a quitar más su voz y decirles no tengas miedo, y si tenés miedo, hacelo con miedo. Si bien queremos, o sea, tenemos varios reclamos, o sea, el detonante, como vos mismo dijiste, fue cuando ocurrió este golpe parlamentario y se le echó a la 4ª senadora más votada de este país. Y si bien, o sea, hay gente que probablemente le votó, probablemente no le votó en la manifestación, esto es, o sea, todos los gremios se pronunciaron, Capazo se pronunció, la UIP se pronunció, ADEC se pronunció, todos los gremios así, porque el presidente pues tiene la carita de, ay, no, yo soy economista, voy a traer inversión extranjera, pero no hay seguridad jurídica, ni siquiera para una parlamentaria que tiene 100.000 votos encima hay seguridad de que si no me alineo con la línea que baja el gobierno, bueno, no me va bien. Alguien tiene un poco más de descarez que yo y va a hacer lo que quiere, ¿verdad? O un poco más de guita, o un poco más de lo que sea. Entonces, para mí el principal reclamo es que se deshaga ese golpe parlamentario, ¿verdad? Que se le devuelva su banca a la senadora. Eso es uno luego. En segundo lugar, viene la parte educativa, como somos estudiantes. O sea, si bien hay mucha gente que se unió a la manifestación de todas las edades, o sea, hubo un señor que fue torturado en la dictadura y se fue a hablar también en las manifestaciones, mucha gente contó su historia, o gente que marchó en la época de Stroessner también y hoy estaba acompañando también las manifestaciones. Pero en segundo lugar, para mí la prioridad es educación, ¿verdad? O sea, los kits escolares, alimentación escolar. Y en tercer lugar, ¿verdad? Todo lo que refiere a los reclamos que estaban conversando anteriormente. Pero esas son las primeras 2 prioridades. Que se deshaga ese atropello legislativo y, por otro lado, que se dé prioridad a lo que importa realmente. Porque si ni siquiera los jóvenes importan, o sea, porque realmente al ignorarle a ellos, ignorar sus reclamos, están diciendo no nos importan. Entonces, si ellos no importan, si ellos cuando relaciona a una persona que dijo los padres son los que se tienen que manifestar, mira, nosotros somos los que vamos a heredar este país. Nosotros somos los que vamos a tener las consecuencias de lo que se está viviendo ahora acá 5, 10, 15 años. Ya vivimos las consecuencias. Ya vivimos, ¿verdad? Pero
de acá más adelante vos, cuando quieras salir al mercado, termines tu facultad, no vas a poder conseguir un buen laburo porque no hay empresas que traigan ofertas laborales interesantes. No va a haber inversión extranjera, o sea, que vamos a hacer tipo Haití más o menos. Y por otro lado... Y si no estudió en un colegio top, y si no llega. No va a poder salir afuera porque, qué sé yo, va a estar tratando de vivir mes a mes. Si logra migrar, genial, ¿verdad? Pero imagínate, o sea, si quiere, imagínate, no sé qué querés estudiar, pero si querés estudiar geología para estudiar los suelos del Paraguay y, no sé, descubrir petróleo, qué sé yo, el FONACYT, o sea, no va a haber un fondo de investigación que la investigación, o sea, Estados Unidos invierte millones y millones de dólares, el país más capitalista invierte millones en investigación. Y vos decís, o sea, ¿cómo nosotros vamos a desestimar cortar eso? los costos, claro, o sea... Claro. Bueno, chicos, tengo que hacer una pausa. Les quiero agradecer mucho la participación. Todavía nos queda una hora o algo de programa para seguir asomándonos a esta ventana dominical de la televisión donde los jóvenes piensan el país, expresan sus inquietudes y sus preocupaciones, y nosotros los adultos tomamos nota para luego revisar en qué más nos equivocamos. Bueno, muchísimas gracias a Piero, a Valeria, a Sofía por esta linda hora inicial. A vuelta de la pausa nos sentamos con más protagonistas juveniles del hecho político más relevante de este mes de febrero, que ha sido el emerger de una reacción juvenil que tiene muchísimo contenido y muchísimo valor. Mientras, según las mediciones del gobierno, la percepción de seguridad en las calles subió al 75%, nuestros periodistas han constatado que entre los chorros, descuidistas y asaltantes domiciliarios, la sensación de decepción, desconsuelo, desazón, despedida de soltero y despensa Santa Rosa han subido al 150%, no por causa de aumento de la seguridad en las calles, sino por el descenso de la economía en los hogares. Atención a esta noticia. 2 asaltantes detenidos por la policía en la vía pública se quejaron con lágrimas en los ojos de que esto no puede seguir así porque la gente ya no tiene nada que se le pueda robar. Hasta acá, Jennifer de la Cruz para Mega TV. Contigo, Quique. Bueno, Jazmín de la Cruz, qué interesante lo suyo. Asaltantes detenidos que le dijeron en la prensa: esto es un desastre, ya no hay nada que robarle a la gente. ¡Wow! Bueno, amigos, amigas, seguimos en esta noche del tablero, en esta noche del domingo, con esta exploración de que es un hecho augural demasiado importante. Pasan muchas cosas malas en Paraguay. Es un Paraguay contracíclico que viaja en el sentido opuesto a la libertad, a la democracia, a la igualdad, una concentración brutalísima de poder que se expresa todos los días y de la peor manera posible, pero en medio de todo hay un despertar de activismo juvenil que tiene una potencia como idea y como acción que es extraordinaria. Para mí, repito, si tengo que elegir y recordar este mes de febrero de 2024, es el mes de la reacción de la juventud, principalmente de la juventud que entra en esa linda etapa de la ilustración universitaria, aprende, se sumerge en los libros, termina la relación idílica con sus pares, dice: ¡ah, la pelota, mirá aquí!
Marx y Engels me dicen que mis viejos hicieron todo mal. Entonces comienza ese estado de reflexión interna de la formación del carácter de las personas, esa hermosa etapa de la vida universitaria que de repente los chicos han cerrado los libros y salido a las calles en defensa de ese valor fundamental que tenemos que defender todos, que es el valor de la democracia. En este segmento del programa vamos a dialogar con Mercedes García, que es una estudiante que aspira a ingresar a la academia diplomática y que como consecuencia de algunas situaciones afectaron sus derechos y forma parte de esa juventud que tiene que luchar demasiado y resignar demasiadas cosas por ganarse una oportunidad, y cuando logra un pie ahí viene alguien y le serrucha el piso. Así que ella emblematiza un poco el grado de dificultad de la gente de querer encontrar su espacio en un lugar de formación que le parece que es el que responde a su vocación y a su destino profesional. Mauricio Lejarraga, que es uno de los estudiantes que ha formado parte de este proceso, no precisamente en un rol de organización, pero sí es, digamos, un ser humano, joven, estudiante universitario, pensante, sin ninguna gana de quedarse con los brazos cruzados frente al acontecer de estas terribles cosas que pasan en la política paraguaya. Y Griselda Giudice, que integra esta articulación que empezaba un año atrás y que también fue sumamente interesante. Opama nos demostró un año atrás que un pequeño grupo de ciudadanos con el expertise necesario puede incidir profundamente en políticas públicas. Con la aplicación de su gama de saberes y experiencias, lograron traer a la superficie el gran robo de los subsidios al transporte público y exponer la manera grosera en la cual los transportistas, esos eternos enemigos de las personas a las que sirven, miren los hijos de puta que son. Vos vivís del pasajero y vivís cagándole al pasajero. Ese es el empresario de transporte público. Bueno, gracias a Opama se descubrió cómo era el tema de que inflaban el índice de pasajero por kilómetro, el IPK, haciendo que los choferes tengan una tarjeta que entraba repetidamente para generar gasto y subir los promedios. Eso hizo Opama y supongo que sigue teniendo la misma potencia y oportunidad de ser un gran contralor de esta cuestión básica que es la calidad del transporte público. Les voy a saludar. Mercedes, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Quique, muchas gracias por el espacio. Para mí es muy importante que nos den este tipo de espacios para que nuestra voz tenga eco y llegue a toda la ciudadanía. Muchas gracias. Griselda. Buenas noches, Quique, a toda la audiencia, acá a Mauri, a Mercedes, un gusto estar acá y poder hablar un poco de, como decías, el despertar un poco de todos los sectores de la ciudadanía y principalmente la juventud, que eso nos da mucha esperanza. Sí, señora. Y Mauricio, que en una pausa me dijo, ¿te acordás, Quique, cuando cayó Marta Lafuente? Te saco ese bigote y vos tenés 14 años. ¿Qué edad tenías cuando lo de Marta Lafuente? Antes que nada, buenas noches, Quique. Un saludo a la teleaudiencia y a las compañeras también. Un placer compartir esto con ustedes. Yo recuerdo haber asistido, creo que no le tienen que contar a mi mamá esto, pero haber asistido a la marcha de 2017 por el tema de la reelección, incluso recuerdo. Ajá. Y yo tenía, soy del 2003, son 14 años por ahí. 14, 15 años. 14 años y estabas en manifestaciones. Sí, pasa que ahí creo que compartimos esto con las compañeras y con los compañeros, que cuando uno es un ser político, no importa la edad, el bagaje de conocimientos que tenga, uno al ver una injusticia se indigna y uno siente la necesidad de hacer algo por ello. Creo que las personas políticas no podemos escapar de eso y me picó el bichito ya muy temprano en la vida y ya me tocó vivir eso, por ejemplo, y fue como vos dijiste más temprano en el programa, capaz no significó un exponencial cambio en cuestiones de políticas públicas, pero sí es algo, un precedente que nos deja, es todas las cosas que van pasando, son lecciones que nos dejan y es una forma de entrenamiento también para poder seguir reivindicando cuestiones o exigiendo nuestros propios derechos. En una nación que no tiene una historia de una sociedad muy politizada por cuestiones ya sea de 35 años de dictadura y demás. Somos un pueblo que
es catalogado como sumiso muchas veces. Yo creo que ya le han dado tantas bofetadas que a veces ya ni ganas tiene de levantarse. Pero hay gente que no tenemos que escapar, y para seguir manteniendo la llama de ser ciudadanos, creo que tenemos que seguir haciéndolo. Mercedes García ganó prominencia pública en estas últimas semanas. Es muy interesante porque hay tanto ruido, tanto incendio acá, explosión allá, crisis política acá, que cuesta que alguien logre la atención pública exponiendo un caso. Mercedes lo logró y la vimos en la ventana de las redes sociales diciéndonos esto. Soy Mercedes García. Obtuve el tercer mejor puntaje de entre 300 postulantes en la última edición del concurso de la Academia Diplomática. Cada año se habilitan solo 10 lugares, y quienes ingresan por lo general lo hacen después de su cuarto o quinto intento, ya que los exámenes son sumamente complejos y exigentes. Prepararse para estos exámenes requiere renunciar a muchas cosas. En mi caso, por 3 años renuncié a mi familia, a mis amigos, a oportunidades laborales, dedicándome enteramente a estudiar para estos exámenes. Finalmente, tras todo mi sacrificio, logré ingresar entre los mejores puntajes, ganándome honestamente un puesto en la función pública. 10 días después del último examen, postulantes que no lograron ingresar presentaron denuncias de supuestas irregularidades, lo que motivó la apertura de una investigación a cargo de la Unidad Anticorrupción del Ministerio de Relaciones Exteriores. El informe final demostró que no existió irregularidad alguna, y a pesar de que ninguna denuncia fue dirigida hacia mi persona, el canciller tomó la decisión de dejarme fuera, junto a mis 9 compañeros, ordenando que se vuelvan a rendir todos los exámenes sin ningún fundamento, pasando por alto todo el desgaste psicológico y emocional que implica volver a competir, quitándonos el derecho que nos ganamos de acceder a un puesto en la función pública con nuestros propios méritos y sin influencia política. Si lo que buscamos es una democracia más justa, los paraguayos más capaces deben ser alentados y reconocidos por el Estado, lo que supone que exista la posibilidad de que solo con capacidad y méritos suficientes puedan alcanzar los cargos públicos. Después de todos estos años de entrega y dedicación a mis estudios, ahora estoy sumida con mi familia en una profunda angustia, aflicción e incertidumbre, a pesar de haberme ceñido el reglamento del concurso al pie de la letra, no haber sido involucrada en ninguna denuncia y haber obtenido uno de los mayores puntajes. Como joven, como mujer y como paraguaya, que ha intentado siempre ganarse con honestidad todas sus aspiraciones, quiero expresar mi padecimiento por este medio y pedir que sea respetado el derecho que me gané honestamente y hacer llegar esta manifestación a las autoridades correspondientes, esperando que se haga justicia. Mercedes, para vos el punto definitorio es el hecho de que hubo una información, digamos una investigación pericial, y esa no ha sido concluyente con respecto a responsabilidades, consecuentemente no tendría que haberse alterado el resultado de los exámenes, y ese era el punto definitivo, y no la decisión política posterior del ministro de decir, bueno, todo a foja cero. Así es, la investigación fue abierta, estuvo a cargo de una unidad que fue la Unidad Anticorrupción del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta unidad concluyó que no hubo ningún caso o ninguna irregularidad que haya podido interferir, digamos, en el concurso. Habían dicho de que un profesor que fue examinador en algunas materias también le preparó a algunos alumnos y que eso contaminó el... Sí, en realidad era un funcionario totalmente ajeno al concurso, un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores como muchos, que también había ingresado por concurso unos años atrás y que había preparado, indicado de repente cómo serían los exámenes o cómo van enfocados los exámenes a algunos concursantes, ¿no? Y entre estos alumnos, supuestos alumnos de este funcionario, ingresaron 2 personas. Pero este funcionario jamás tuvo ninguna influencia en el concurso ni en la preparación de los exámenes. Por ende, no configura un motivo para que se anule el concurso o se vuelvan a rendir los exámenes. ¿Y qué crees que pasa en realidad, pensando con malicia? ¿No entraron los que tenían que entrar? La verdad que eso sería ya caer en especulaciones y no me gustaría. Yo solamente quiero expresar lo que yo estoy pasando, la injusticia de la que yo estoy siendo víctima. Ella tiene ADN diplomático, lo está demostrando en este instante. Se merecía entrar. La injusticia de la que yo estoy siendo víctima hoy, ¿verdad? Que sin haber sido sindicada en ningún momento, sin que se haya encontrado ninguna evidencia que a mí me involucre en nada, estoy teniendo que renunciar al derecho que yo me gané honestamente.
Y no es solamente de acceso a la función pública, porque la carrera diplomática es una decisión de vida, es una carrera que vos elegís para tu vida, no es solamente una función simple. Yo durante 3 años me ilusioné con esta carrera, me metí en la cabeza que yo quería ser diplomática, luché para convertirme en diplomática de mi país y hoy me están arrebatando lo que me costó muchísimo sacrificio obtener. Bueno, clarísimo. Griselda, la cuestión del transporte público, no hay una mayor ni mejor evolución. Siguen siendo amigotes del poder, se sienten absolutamente impunes. Aquello que descubrió Opama el año pasado no se convirtió en una causa judicial. Ningún empresario, ni el infamoso César Ruiz Díaz jamás puso un pie en tribunales. Así es, sí se abrió lo que nos había dicho el anterior viceministro, Oscar Starr, del anterior gobierno, es que sí se abrió, digamos, una investigación en la fiscalía, pero eso está cajoneado, ¿verdad? Evidentemente es como vos decís, hay una muy fuerte complicidad entre el gobierno y los empresarios, y esto termina perjudicando completamente la vida de los pasajeros y pasajeras y también del resto de la población que transita por el área metropolitana. Y también yo creo que el problema es generalizado en las diferentes ciudades del país, pero hablo del área metropolitana, que es lo que yo conozco, y digo, siempre solamente las personas que viajan en helicóptero pueden desconocer cómo afecta el problema del transporte público. Porque finalmente el pésimo servicio le empuja a la gente a hacer un esfuerzo de comprarse una moto, comprarse un vehículo, y todos terminamos colapsados otra vez en hora pico en el tráfico. Si estás en un colectivo hacinado, si estás en tu auto vos solito, si estás en tu moto, igual todos seguimos sufriendo porque finalmente la mejor forma, la forma más eficiente de movilizarnos como sociedad es el transporte colectivo. O sea, cualquier ciudad colapsa si no tiene un buen servicio de transporte público, porque todos vamos a venir en nuestros vehículos particulares, no va a dar tampoco la ciudad. Y lastimosamente el gobierno no cumple su rol de contralor y de sancionar y de exigir un mejor servicio, a pesar de, como mencionaste también al principio, existe montos importantes de subsidio para estos empresarios que nosotros siempre aclaramos. No es que estamos en contra del subsidio, entendemos que el subsidio es necesario para garantizar el derecho a la movilidad y que el pasaje no le cueste tan caro en el bolsillo al pasajero. Porque imagínate, acá hablaba con una trabajadora de este medio y me decía que tiene que tomar cuatro colectivos entre ida y vuelta, ¿verdad? Eso es mucho para un trabajador, y si no está subsidiado el costo se duplica. Entonces es muy difícil, pero el subsidio no es algo que se da sin exigencias, tiene que haber una contrapartida. Claro, tiene que haber fuertes regulaciones gubernamentales. Cuando uno viaja a Europa y disfruta de un servicio de transporte público multimodal impecable, ahí hay enormes cantidades de subsidio, pero que permiten un gran sistema de transporte público donde el gobierno, aquello que, comillas, pierde en subsidio, lo gana en la productividad de la gente. Gente que puede decir a las 9:05 llego a la cita y el tipo va a llegar porque el tren de las 8:43 siempre llega a las 8:43. Claro. Y es limpio, es lindo, es rápido. Toda la economía se mueve, porque finalmente, ¿qué pasa en nuestro país? La gente, los que dependemos del transporte, lo único que hacemos es ir a trabajar o ir a estudiar o llevarle a nuestros hijos a la escuela, que son cuestiones obligatorias. Después eso de vamos a una vez a la semana a salir a cenar en familia, los fines de semana vamos a pasearnos, eso olvídate, porque resulta que uno termina más estresado de lo que pudo haber descansado o disfrutado, porque no existe un servicio de transporte. No sé, vivís en Asunción y te querés hacer un paseo a Areguá, es más estresante que mejor te quedas nomás en tu casa ahí en el patio tomando tereré. Entonces incluso la sociedad no se desarrolla de manera adecuada. Estamos ya todos estresados. El lunes ya es un lunero de la gran 7, ya nos odiamos todos desde las 4 a las 5 de la mañana. Llegamos al trabajo ya fastidiados. Y si llegamos tarde implica
sanciones, podés perder tu trabajo. Claro. Ahora ya otra vez todos estamos volviendo a la escuela. Mauricio tiene unas ganas de hablar. Bueno, y el tema del transporte realmente nos atraviesa a todo. Y en general, quisiera decir que hay una frase que me gusta mucho de Lisa Simpson, que cuando grita... Epa. Grande filósofo contemporáneo. Sí, que dice, todo este maldito sistema está mal, Quique. Y eso es. En Paraguay todo este maldito sistema está mal. Y por eso es que hoy nos ves acá a personas de diferentes sectores que luchamos, que hemos decidido unirnos incluso en las movilizaciones, porque todo este sistema que nos gobierna nos afecta en todos nuestros derechos: el derecho a la educación, el derecho a la movilidad, el derecho a un trabajo digno. Este gobierno realmente está en un proceso acelerado de eliminar derechos que le costó mucho a esta sociedad lograr. Vi el Día de la Mujer Paraguaya un tuit del senador Bachi Núñez anunciando que van a plantear la modificación de la ley de protección contra todo tipo de violencia hacia las mujeres. Y o sea, para convertirla en otro garrote político nuevamente. Qué rabia, porque en serio ese es el regalo que le dan a las mujeres paraguayas, que realmente tenemos que hacer muchísimo esfuerzo para avanzar en derechos, para poder tener acceso en iguales condiciones que los hombres, al mismo salario, trabajo, educación. Sin embargo, el cartismo siempre está pensando en cómo sacarnos derechos. Te habla de hambre cero, pero en realidad le está sacando el arancel cero a los estudiantes universitarios. Le saca a los investigadores, le saca a la primera infancia. Te habla de jubilación y te perjudica los derechos de los aportantes. Ahora habla del Día de la Mujer Paraguaya pensando en sacarnos derechos que hoy nos protegen por lo menos, ¿verdad? Entonces, es realmente un retroceso muy grande este segundo periodo cartista aquí, que yo creo que eso nos une. Y complementando lo que había dicho Mauri, yo creo realmente que no es que tengamos una sociedad sumisa, es que estamos muy precarizados en todo esto. Terminamos cansados, terminamos agobiados, estresados, pero de la forma en que nos obligan a trabajar, la forma en que nos obligan a movilizarnos, lo que cuesta estudiar, como decía Mercedes, ¿verdad? O sea, tuvo que esforzarse 3 años ella para poder lograr ingresar a la carrera que quería. Y todo eso, digamos, como que afecta nuestras posibilidades de expresar nuestro enojo. Pero ahora creo yo que estamos en un momento muy, muy interesante y estamos en un momento de unidad y de sumar fuerzas, así que yo creo que grandes cosas se vienen. Mauricio, yo veo que la ruta de evolución de esta masa de voluntades que hoy se articula en estas cíclicas protestas callejeras con tan buena adherencia ciudadana, yo veía ese mix de edades y de pertinencias y gente de mucha lucha uniéndose a ustedes en las calles el otro día. En algún momento tiene que tomar una forma, en el sentido de que si seguimos creyendo que la política es un espacio desprestigiado, donde cada vez vale más el prontuario que el currículum, vamos a seguir entregando poder de decisión muy, muy importante. Es decir, en algún momento habrá que articular propuestas, habrá que articular proyectos políticos, en fin, como quien dice, habrá que bajarse al lodo para buscar el lirio. Habrá que remangarse las manos también, y creo que eso también faltó destacar más temprano en el programa, que muchas de las movilizaciones que estuvimos realizando son también movilizaciones reaccionarias, son también formas de reacción. Ya también para plantear un tipo de políticas públicas o un método de aplicación o cambiar cosas, por ejemplo, sí tenemos que organizarnos en núcleos políticos, en exigir ese tipo de cosas, y creo que también eso viene muy a contramano con la demonización que hay de la política también hoy en día, porque muchas veces lo asociamos como llegar a un cargo o buscar una forma de beneficiarme del gobierno, pero la política también es un mal necesario. O sea,
muchas de las cosas que queremos hacer en nuestra vida pública, en nuestra vida social es política. Prácticamente todo es político. Entonces, creo que también pasa por eso, el de no tenerle miedo a hacer política. Y no hacer política no me refiero a juntarnos entre correligionarios y purgar por un cargo, sino, por ejemplo, lo que hacen los compañeros de Opama, por ejemplo. Eso es juntarnos, juntar ideas, formas de ver. Y me encantaría hilvanar lo que dijo la compañera con lo que a nosotros nos pasa. Nos toca muy de cerca. El otro día hablando con una chica que estaba también en la marcha, ella estaba muy frustrada porque no había la cantidad de gente que veíamos, por ejemplo, en WhatsApp o que veíamos, por ejemplo, en redes sociales opinando. Y también lo que le dije también es que en un país como Paraguay no le puedes pedir a la gente que salga a reclamar, porque muchas veces estamos, podemos decir, tan llevados o tan sumergidos entre la vorágine de la vida contemporánea, capitalista, de trabajar, producir, cuidar a tu familia, intentar educarte como podés otra vez. Tenemos tantas cosas que hacer en un día, digo, el paraguayo promedio. De fondo suena Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Totalmente. Va a ser una ladrilla más en la pared. Prácticamente como tiempos modernos de Chaplin, por ejemplo. O sea, ¿en qué momento te deja eso para vislumbrar una forma de cambiar las cosas, el ir a reclamar? No te deja tiempo, no te deja ganas. Y creo que también eso es una búsqueda. Invitaste a pensar mal hace rato. Creo que también eso es una búsqueda, el de, por ejemplo, el que no haya colectivos, por ejemplo, para ir a marchas, por ejemplo. Eso también es una forma. Algo que a mí me frustra un montón es, antes yo recordaba, por ejemplo, marchas en el Congreso era ir y ponerte frente al Congreso. Hoy en día las plazas están valladas, vos te vas después de las 7 de la tarde y te terminás manifestando prácticamente a una cuadra del Congreso. O sea, no es un reclamo real en el Congreso. O sea, cerrás una calle ahí. No, la plaza del Congreso ya no es nuestra, por ejemplo. Y eso pasa por una histórica, podemos decir, debilitamiento de las instituciones públicas que ni siquiera pueden controlar la plaza que está enfrente a donde se debaten leyes de nuestro país, por ejemplo. Creo que esa es una materialización de esa debilidad institucional que pasa en nuestro país también. Mercedes, se me está yendo el bloque y quiero darte una oportunidad más de expresión, porque me parece que te mueves en un campo tan acotado y tan delicado que no puedes salir de los bordes de tu baldosa. Y probablemente a veces cuando una protesta, por muy genuina que sea y por muy bien fundada que sea, si no tiene peligrosidad, si no tiene capacidad de daño, está quizás condenada al olvido o al fracaso. Acordate de lo que pasó con los ingresantes de Itaipú, ¿verdad? Que al comienzo dijeron, pero que se vayan al carajo los 200, y después alguien dijo, sí, son 200 demandas y las vamos a perder todas. Y ahí comenzaban a retroceder y tomaban 180 y dejaban 20 afuera. 20 aguantamos, pero porque salieron a las calles y protestaron. Tu protesta tu forma de protesta es muy elegante, es muy expresiva, genera mucha empatía. Pero si no sos peligroso y ruidoso, probablemente no puedas avanzar mucho. Ojalá me equivoque, Mercedes. A mí me costó muchísimo tomar la decisión de dar la cara por este caso, porque como sabrás, yo terminé devastada después de recibir la noticia. Aparte de que la noticia a mí ni siquiera se me notificó de manera personal, yo me tuve que enterar por un video de YouTube de la transmisión de la reunión de la Junta. Y yo quedé devastada. En esa semana estuve totalmente destruida. Igual tomé fuerzas, tomé la decisión de exponerme, porque yo soy una persona que jamás se expuso a la opinión pública. Me costó mucho, me expuse, no pensé que iba a tener tal repercusión. La verdad que yo le agradezco profundamente a la ciudadanía que me apoyó, que difundió mi caso. Gracias a eso logramos llegar a muchísimas personas y espero que haya llegado a las autoridades. Mi esperanza está puesta en que esta decisión injusta que ya toda la ciudadanía conoce se revierta. Y se revierta a favor de todos los jóvenes que con honestidad y con méritos alcanzamos los puntajes más altos de esta competencia, que es una competencia sumamente difícil, no es una competencia que se puede volver a hacer sin ninguna repercusión psicológica o en nosotros. Entonces mi esperanza está puesta, la verdad que yo sigo teniendo mucha esperanza en mi país y en las autoridades, en que tomen la decisión correcta y sean respetados los derechos de los jóvenes que nos esforzamos muchísimo por nuestros sueños. Bueno, Mercedes, te acompañamos en el sentimiento. Ojalá seas reivindicada por una revisión de decisiones que se tome en esfera de la Cancillería. Porque es cierto lo que dice Mercedes, haber pasado por ese proceso es, no sé, como un atleta olímpico que se preparó 5 años para participar en la Olimpiada. Le toca correr 1000 metros y el tipo da todo y ahí se lesiona, por ejemplo. Ahora dice, no, saque, no vale la carrera, hay que volver a correr. Él ya no puede correr
en las mismas condiciones porque lo dio todo en ese momento. Jóvenes que con mucho esfuerzo se ganan su oportunidad y se encuentran con estas frustraciones. Nosotros los periodistas que nos pagan por ser desconfiados decimos, acá pasa, ministro Ramírez, que no entraron los que tenían que entrar, entonces están haciendo tabla rasa con los derechos de gente que se esforzó mucho para estar allí. Hacemos una pausa y seguimos explorando, seguimos mirando y apalabrando el país desde las voces de los jóvenes. El aleteo de una mariposa en Japón puede generar una brisa que, para cuando llegue a las costas de Chile, se transforme en un huracán que le parta la cresta a todos los chilenos. Voy igual o al tiro. ¿Cómo está la guagua? Hay efecto mariposa para este boletín, debido a que la corrupción galopante pone el dinero público en bolsillos privados. El gobierno no puede pagar sus deudas con las farmacéuticas. Entonces, los hospitales públicos se quedan sin medicamentos para la fiebre, para la gripe, para la tos. Pero más que nada, el presidente Peña y sus ministros se quedan sin pastillas para la memoria. Entonces, anuncian que van a invertir más de $100 millones para comprar aviones de guerra. Pero olvidaron que tampoco tienen plata para eso. Olvidaron que no estamos en guerra con nadie. Olvidaron que para que los aviones vuelen y no choquen en el aire, deben tener radares. Y por supuesto, olvidaron que en el Paraguay no hay radares aeronáuticos porque los capés del partido tienen demasiados amigos, que son amigos del talco y enemigos del radar. Contigo, Contigo el señor Jenny, vamos con él. ¿Cómo era? Ella pico Jazmín de la Cruz, te va a olvidar de mi nombre. Te faltaron pastillas para la memoria. Bueno, está bien. Pero si Santi Peña se olvidó de que no hay radar y de que no hay radar porque tiene muchos capés que le gusta el talco y quiere comprar aviones, bueno, estás disculpada por olvidar mi nombre. Jazmín, no es Jazmín de la Cruz, Jennifer de la Cruz, por favor, por favor. Aña problemas, Tajina. Bueno, placa WhatsApp, por favor. A ver, nuestra pregunta a propósito de qué opinan de las manifestaciones juveniles. Carlos el Metalúrgico, no sé si porque le gusta el heavy metal o porque labura en metal mecánica. Yo creo que es el breve despertar, así como usted dice, de la conciencia política de la juventud. Yo creo que ya es hora del cambio. Muy bien. Marcos. Gracias a la torpeza y a los marginales pagados por Cartes, tenemos ahora un despertar de la juventud. Y esto va a continuar con las movilizaciones populares. Eso es lo único que puede dar la solución al Paraguay cuando existe toda esta clase de injusticias y esta clase de atropello. Bueno, muchas gracias. Es la opinión de la gente, cómo perciben estas primeras manifestaciones que prometen continuar, porque ese también es el magnetismo de marzo. Se suma a nuestra conversación Gabriela Cabral, ella también es una joven estudiante universitaria, estudia la carrera de Derecho. Gabriela, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, muchísimas gracias por el espacio. Estoy bien, como ya mencionaste, yo soy estudiante de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional. Si yo bien no cuento con arancel cero, que es justamente una de las
de los temas que se están tocando en estas manifestaciones. Soy consciente de que es una herramienta sumamente valiosa para muchísimos jóvenes estudiantes a lo largo del país. Me parece un tema bastante preocupante que apeligre esta herramienta también. Bueno, y la universidad, por supuesto, es un espacio de debate permanente, ¿verdad? Todo tipo de ideas, todo tipo de descripciones también. Así mismo, sí. Bueno, ¿y cómo reverbera este tema de que hay manifestaciones juveniles, que la gente sale a la calle, los estudiantes universitarios salen a la calle? ¿Cómo suena eso dentro de tu facultad? La verdad que en mi facultad hasta el momento no hubo ninguna manifestación o indignación popular, digámosle, pero no es algo general, ya que estoy acá, yo presente, y adentro de la facultad estoy tratando también de juntar gente que se sume a esta causa, que empatice con esta lucha social, y así. Bueno, es muy interesante, Mauricio, porque esta forma de articularse donde no hay adscripciones, digamos, probablemente si retrocediésemos 15 o 20 años atrás en el tiempo, una manifestación de la juventud universitaria decía, aquí vienen los estudiantes de Ingeniería y Arquitectura. El otro día, Marta Ferrara, de Semillas por la Democracia, se emocionaba mucho con la marcha de los jóvenes, porque decía, yo también recuerdo mis 20 años y recuerdo cómo los primeros que salieron fueron los de Arquitectura y los de Ingeniería, ¿verdad? Salían, digamos, con esa chapa. Aquí hay un fenómeno emotivo donde lo universitario puede ser casual, o qué estás estudiando o en qué universidad estás, no importa tanto como tu voluntad de manifestarte y hacer masa, ¿verdad? Sí, yo creo que considero que con el paso del tiempo y el avance de la tecnología también y la forma de relacionarnos, creo que dejó de ser algo mucho de núcleo, sino pasó a tener una forma, considero, mucho más amorfa, mucho más, una amalgama mucho más amplia de ciudadanos universitarios como los de la compañera de Derecho, por ejemplo. O sea, no hace falta que haya una organización en tu universidad nucleando gente, sino que te puedes enterar por redes sociales, por WhatsApp, te unís y después vas juntando gente que está al lado tuyo. Así que considero que es mucho más amplia ahora la gama de personas, de compañeros universitarios que se unen a este tipo de movilizaciones. El otro día tuve un momento en la plaza cuando estábamos marchando, de mirar a la gente, de qué tipo de gente, de quiénes eran las personas que estaban al lado de nosotros luchando, y me di cuenta que no había muchas banderas políticas, por ejemplo, y me di cuenta que el arquetipo de persona que estaban ese día en la plaza eran ciudadanos despiertos, que tienen un ideal de país, una forma de entender la vida, una forma de encarar las cosas y de darse cuenta que no lo estamos haciendo bien. Entonces eso creo que es el motor principal de estar ahí, más allá de a qué núcleo corresponde o de qué facultad viene. Creo que el factor común eran ser jóvenes. Y por lo general, por lo que comentaste también, Quique, se da esto de ser universitario porque también son los espacios donde más se despierta la conciencia, el pensamiento crítico. También tengo muchos compañeros de lucha que conozco que capaz ahora mismo no están en la facultad, por ejemplo, están trabajando, pero también tienen ese despertar. Creo que es una tendencia nomás por una cuestión de que es donde se desarrolla también el pensamiento crítico. Por eso creo que es de relevancia el situar en un lugar de preponderancia, por ejemplo, el tema de los movimientos universitarios. Claro, claro. Digamos, si nosotros retrocedemos en el tiempo un siglo, estaríamos en pleno fenómeno de las preguerras, donde hay grandes masas homologadas, es decir, hay líderes cautivadores como Stalin en su tiempo, y detrás de él masas así muy homologadas de gente que decía, yo pienso lo mismo y hago lo mismo y aquí estoy. Y ese viaje del siglo fue un gran viaje hacia la libertad y hacia la diversidad. Entonces, al discurso político, por ejemplo, también que los partidos trataron de ser partidos multitudinarios, se les perdió un poquito la fórmula porque la sociedad comenzó a fragmentarse, a formarse clústeres que no se definen por ideología, sino a veces por angustias humanas, ¿verdad? ¿Cómo conecta la clase política con la señorita de 30 años y pico que le costó un montón llegar a su título universitario, hacer pie en el mundo del trabajo, comenzó a ganar un poco de platita y tiene 30 años y pico y dice, bueno,
¿qué hago? Estoy en el ciclo biológico de ser madre. Si soy madre voy a arriesgar mi carrera. Y la política tiene que interpretar esas angustias. ¿Qué pasa con el chico gay que no sabe si salir o no del closet? ¿Qué pensará su familia? ¿Qué pensará su entorno? ¿Le echarán del trabajo si es que él se declara? Es decir, son espacios de sentimientos humanos que no tienen, digamos, otro tipo de reconocimiento posible, ¿verdad? Pero están ahí a la espera de que alguien interprete y lleve adelante esto. Es un siglo de diversidad y de libertad donde quienes quieran construir proyectos políticos, Griselda, tendrán que ser intérpretes de esta diversidad y de estas masas de angustias y expectativas. Claro, yo creo que si hablamos de cómo se siente las crisis de los partidos políticos en nuestro país, vamos a decir, tiene que ver con esto, en no conectar con los problemas que angustian a la población diariamente. Pero en contrapartida creo, Quique, que eso va cambiando. O sea, por eso es que hoy nuestras formas de organizarnos están siendo por estas angustias. O sea, por ejemplo, el transporte. En Opama tenemos una diversidad de sectores que nos encontramos por el problema del transporte. Los mismos estudiantes se encuentran en EU, que es estudiantes por el boleto universitario también, donde están estudiantes de diferentes facultades y ahí como no se agrupan por carrera, pero se agrupan en una necesidad que es también el tema del transporte, ¿verdad? Creo que sí es muy importante entender que las angustias que pasan las personas diariamente es lo que debe ser atendido y lo que debe importar a lo que llamamos la clase política, ¿verdad? Porque esa distancia de los problemas cotidianos es lo que nos lleva a la crisis de la representación, ¿verdad? Y finalmente terminamos en esta situación como la que nos encontramos, donde hay un copamiento de los tres poderes en todos los espacios, ¿verdad? Entonces sentimos que nuestra democracia está en peligro. Hoy, febrero del 2024, yo creo que toda la ciudadanía paraguaya de alguna manera entiende que esto está en peligro, entiende que estamos viendo la construcción de una forma de gobierno autoritaria, avasalladora, y que empieza a mostrar su verdadero rostro. Y sobre todo creo que lo que más nos impresionó en febrero, porque desde que asumieron en julio los legisladores y en agosto el Ejecutivo, vienen atropellando. Pero lo que pasó este mes es que dejaron de fingir el cumplimiento de las formas. Claro. Y eso es algo que creo que como que nos hizo reaccionar a todos, es como nos despertó de esto que parecía nomás que venía que por un proyecto, que la modificación de esto, que el Ejecutivo empezaba a recortar programas, pero desde el momento en que dejaron de fingir que importa la Constitución, dejaron de fingir que les importa cumplir las leyes, cumplir las formas, entonces esto es grave. Y ahí también me quiero tomar un poquitito más de tiempo y decir, cuando hablamos de democracia, aquí que hablamos de esto que vos decís, cuando hablamos de democracia es el derecho a la educación universitaria, el derecho al trabajo digno, el derecho a la movilidad, el derecho a la salud. O sea, a mí me parece súper ofensivo. El derecho a la libre expresión de la personalidad. El derecho a la libre expresión, el derecho de las mujeres a participar en los diferentes espacios, porque lo que pasó también, como mujer quiero decir, el mensaje que hicieron con la senadora Katia González es también contra la participación de la mujer en los espacios políticos, que ya es luego bastante mínimo en comparación a que somos la mitad de la población, apenas hay unas cuantas legisladoras que nos representan, y otra vez le castigan a una mujer por hacer política de oposición y de una manera tan irregular le sacan ese lugar que se ganó, ¿verdad? Con votos legítimamente. Entonces, todo eso es muy preocupante y
demuestra el deterioro de nuestra democracia. El hecho de que el presidente haga un video así en modo dramático diciendo que ay, se angustió porque visitó un hospital público que vive en un termo. No, él fue el ministro de Hacienda, o sea, claro que sabe, o sea, dejémonos de fingir, nunca les importó a este sector político, en los sucesivos gobiernos de este sector político, los derechos de las personas. Pero el problema es que ahora es como que vinieron recargados. Este segundo periodo de este sector político es así recargado, vamos a avasallar, no nos importa nada. Ahora o nunca, el cartismo reloaded. Sí. Gabriela decía, Piero, hace rato que el trabajador del BOL le decía que trabajaba 20 horas al día. El tipo no tiene tiempo para otra cosa que para sobrevivir. Así que la presencia de ustedes en las calles, la voluntad de articular y sumar voluntades, de convencer y persuadir a más personas de participar, es también estar en las calles para representar las voces de aquellos, de estos esclavos modernos que tenemos, las personas que trabajan en delivery, por ejemplo, ¿verdad? Estos son esclavos en tiempos modernos y hay que darles una voz y hablar en nombre de ellos, de que vivan vidas un poco más dignas. ¿Qué pensás de esto? A veces uno va pensando que levanta una pequeña luz por una cuestión muy personal y resulta que esto excede lo que uno calculaba inicialmente, Gabriela. Claro, yo creo que todas las luchas tienen que ser luchas colectivas, que tiene que haber, como dijeron acá los compañeros, tiene que haber representantes de cada sector del país. Yo creo también que lo que falta mucho acá, no solo en la juventud, sino a nivel nacional, es más empatía social, que la gente se dé cuenta de que lo que le afecta a uno nos afecta a todos, y de que si queremos cambiar la realidad del país tenemos que meternos todos en lo que sería informarnos, unirnos y más adelante salir a manifestarnos. Somos conscientes también que no todos pueden salir a las calles justamente porque tienen trabajo, porque tienen otros compromisos, pero todo suma, en serio. Bueno, les pido un breve comentario de cierre y empiezo contigo, Mauricio. Dame un tuit. Yo quisiera hilvanar, creo que la foto del día cuando se le realizó el impeachment a la senadora González, es que fue votada por Hernán Rivas, por Chaqueñito y por Érico Galeano, por ejemplo. Y que aparten a una senadora con 100.000 votos, esas personas creo que es la radiografía más gráfica de lo que fue ese proceso. Y comparto también lo que dice la compañera de tener empatía también. Nos pasó 1000 veces estando en marcha, en manifestaciones que pasan, te gritan, anda a laburar, demás cosas. Creo que lo que pasa también es que cuando uno se posiciona en un lugar de neutralidad, uno sin querer o no tiende a favorecer a la persona que está avasallando al otro, a la persona que está ejerciendo la violencia. Si uno se mantiene neutral, por lo general está apoyando a la persona que está incurriendo en malas praxis, por ejemplo. Y para ir cerrando también lo que comentaba la compañera, que me parece muy importante, es que tenemos que entender también de que más allá, y esto también responde a la pregunta que hiciste hace rato, de cómo se capitaliza, por ejemplo, una masa política, una masa de gente en una sociedad tan dividida, tan separada en cuestiones de intereses, por ejemplo, porque antes, no sé, citaba el ejemplo hace medio siglo atrás, estaba la clase obrera, la burguesía y la aristocracia. Hoy en día dentro de esos segmentos sociales incluso hay otras diferencias. Éramos un continente, ahora somos archipiélagos. Ahora somos archipiélagos. Y lo que pasa también con eso es que un partido, como es el Colorado, por ejemplo, un partido históricamente sirvió por su estructura, que acarrea gente, que sabemos su modus operandi. Es muy difícil luchar con eso cuando, por ejemplo, los partidos de oposición, por ejemplo, uno responde a cierta corriente política, que sería, no sé, la derecha, otro a la izquierda, otros más centristas, por ejemplo. Si vemos nomás los resultados de los últimos comicios celebrados en Paraguay, 1.600.000 paraguayos eligieron a un partido que no era la ANR. A la ANR le eligieron 1.200.000 paraguayos.
O sea, hay casi 400.000 personas en ese medio que los partidos de oposición no logran capitalizar. Por ejemplo, te digo, de Cruzada Nacional se espera una persona que está bien, está cansado del Partido Colorado, pero también es una persona por lo general muy nacionalista, es también muy de rompamos todo. En cambio, el otro movimiento era un poco más mantener el status quo, hacer ciertas reformas. O sea, son dos formas de ver la vida, son dos concepciones políticas diferentes, pero del otro lado está la organización, la estructura, la gente y están las masas. Entonces creo que ese es el desafío a batir, el de cómo capitalizar eso, esa molestia de los 1.600.000 paraguayos en contra de los 1.200.000 que votan siempre y van a votar siempre, independientemente al líder. Cuando hablamos del Partido Colorado, por ejemplo. Medio extenso mi tweet, bueno, pero... le pedí un tweet a Mauricio y me olvidé. Yo no sabía que era cliente premium, entonces sí, soltó más allá de los 280 caracteres. Me quedé sin tiempo, les pido disculpas porque le pedí un comentario de cierre y ya no me queda tiempo. En serio, ni un segundo. Yo te daré un tweet. A ver. Yo creo que no tenemos que preocuparnos más nosotros de los colorados porque sabemos cómo son. O sea, no sigamos con esto, sorpresa lo que hacen. Creo que sabemos cómo son. Lo que debemos apuntar es a esa oposición, a esa gente que no le gusta lo que hay, a la ciudadanía, aunque no se considere de ningún partido, que no le gusta lo que hay. El desafío está en que ese sector que no nos gusta, todos los que no nos gustan el Partido Colorado, nos sumemos y hagamos el esfuerzo de deshacernos de esto. Bueno, Gabriela. Bueno, yo nada más quiero invitar a todos los jóvenes a que se unan a esta lucha social. No vale salvarse uno, hay que salvarnos todos. Amigos y amigas, buenas noches, muchas gracias, excelente síntesis para asomarnos al Paraguay que se viene, al Paraguay que nos va a jubilar. Y está bien, son ciclos biológicos, son ciclos sociales, son tiempos políticos y ese tiempo político y social parece haber llegado finalmente a Paraguay. Buenas noches, muchas gracias.